Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con nuestras clases virtuales en el área curricular de matemática, subárea aritmética. Nuestra sesión de hoy lleva por título Razones y proporciones. Estoy ubicándolo como repaso número 2. ¿Por qué un repaso sobre estos temas de razones y proporciones? El propósito fundamental es fortalecer los conocimientos sobre razones y proporciones para una correcta comparación y una adecuada interpretación de la comparación realizada de cantidades homogéneas. Para lo cual necesitamos conocer básicamente qué eran las razones y qué son las proporciones. Recordarán ustedes, razón o relación viene a ser una comparación de dos cantidades. Aquí dice, es una comparación que se establece entre dos cantidades homogéneas, sus valores pueden ser números reales. Yo puedo realizar la comparación de dos formas, a través de una sustracción o a través de una división. Entonces aparecerán dos clases de razones, las razones aritméticas y las razones geométricas. Es una razón aritmética o por diferencia. Una razón aritmética por diferencia, cuando se comparan dos cantidades, mediante una sustracción, consiste en determinar en cuánto excede una de las cantidades a la otra. Eso es importante. Entonces, una razón aritmética significa en cuánto excede una de las cantidades a la otra cantidad que se tenga que comparar. ¿Cómo se representa? Se representa a través de dos términos de aquí. A menos B igual a R, donde A viene a ser el antecedente, B va a ser el consecuente y R vendría a ser la razón. Una razón geométrica, o por división o por cociente. Cuando se comparan dos cantidades mediante la división y consiste en determinar cuántas veces una de las cantidades contiene a la otra cantidad. El otro era en cuánto excede, ¿verdad? Ahora es cuántas veces contiene una a la otra. Se representa a través del símbolo de la división. A sobre B igual a Q, en donde A también viene a ser el antecedente. B, la segunda magnitud, vendrá a ser el consecuente. Y finalmente lo que vamos a obtener es una razón geométrica. Entonces, A menos B igual a R y A sobre B igual a Q. Razones, tanto aritmética como razón geométrica. Vamos a ver con un ejemplo cómo vamos a interpretar esto y comparar. Ejemplo dice, compara las alturas de dos edificios, A de 24 metros de altura y B de 6 metros de altura. Como hemos visto, podemos comparar de dos formas, ¿verdad? Solución entonces, si comparamos restando, sería 24 menos 6 igual a 18. ¿Qué significa eso? Que la altura de A excede a la altura de B en 18 metros. ¿Estamos bien? Es una comparación y la interpretación de una razón aritmética. En cambio, si comparamos dividiendo, tendría 24 sobre 6 metros será igual a 4. Significa que la altura de A es 4 veces la altura de B. Mire, esa es la correcta comparación y la correcta interpretación. Mediante una razón aritmética, excede. Mediante una razón geométrica, cuántas veces contiene. ¿De acuerdo? No te olvides ese detalle. Ahora, con eso, ya con ese previo conocimiento pasamos a lo que es una proporción. ¿Y qué es una proporción? Una proporción va a ser una comparación de dos razones, ya sean aritméticas o ya sean geométricas. Entonces habrá también dos clases o dos tipos de proporciones. Habrá una proporción aritmética en la cual tenemos que comparar dos razones aritméticas. A menos B es una razón aritmética, C menos D otra razón aritmética. Al comparar o al igualar aquí, tenemos entonces una proporción aritmética. Es importante reconocer sus valores. Ya en razón aritmética, A era antecedente y B era consecuente, ¿verdad? En este caso, los antecedentes son los primeros de las primeras magnitudes, entonces A y C son los antecedentes. En cambio, B y D, las segundas magnitudes, son las consecuentes. Además, A y D son los términos extremos, lo que van al final, al inicio y al final. En cambio, B y C son los términos medios, están en la parte intermedia. De igual forma, una proporción aritmética se da de dos clases. Una proporción aritmética discreta, en las cuales
las magnitudes son totalmente diferentes. Los términos medios son diferentes, o C va diferente a C. Y en este caso, a esta magnitud D se le conoce como la cuarta diferencial. Una proporción aritmética continua. En este sí, los términos medios van a ser iguales. Entonces dirán, proporción aritmética continua, A es a B como B es a C. Los términos medios son iguales. B es la media diferencial y C viene a ser la tercera diferencial. Aquí lo que tú tienes que poner énfasis en lo siguiente. ¿En dónde existe una cuarta diferencial? En una proporción aritmética discreta. ¿Dónde existe una media diferencial? En una proporción aritmética continua. ¿Dónde existe una tercera diferencial? En una proporción aritmética continua. ¿En dónde los términos medios son iguales? En una proporción aritmética continua. ¿En dónde todos los términos son diferentes? En una proporción aritmética discreta. Esa es la clave para el éxito en proporciones aritméticas o geométricas. Propiedad. En una proporción aritmética, la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. O sea, este que está con menos pasa con más, ¿cierto? Entonces, A más D es igual a B más C. Es eso lo que dice la propiedad. Suma de extremos es igual a la suma de los medios. Y podemos determinar todavía la media diferencial. La media diferencial, ¿dónde había media diferencial? En una proporción aritmética continua, ¿verdad? Donde los términos medios se repetían. Entonces, ¿qué es la media diferencial? La media diferencial viene a ser la semisuma de los términos extremos. A más C sobre 2. Veamos ahora una proporción geométrica. Una proporción geométrica, al igual que una proporción aritmética, será pues la comparación o la igualdad de dos razones geométricas. Aquí igualito aparecen 4 magnitudes diferentes. Entonces, ¿qué debo reconocer? Igual que en proporción aritmética, A y C son los primeros, ¿verdad? Son los antecedentes. B y D son los consecuentes. Además, A y D son los términos extremos y B y C son los términos medios. Al igual que en proporción aritmética, también tenemos dos clases de proporción geométrica. ¿Quiénes son? Proporción geométrica discreta. En discreta, ¿qué era? Los términos eran totalmente diferentes. Aquí términos también van a ser diferentes. Términos medios son diferentes. D es la cuarta proporcional. En proporción aritmética, D era cuarta diferencial, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, la segunda clase de proporción geométrica es proporción geométrica continua. En este caso, los términos medios son exactamente iguales. Entonces, B viene a ser la media proporcional y C viene a ser la tercera proporcional. Recordarás esos nombrecitos, por favor. En razón aritmética hay una cuarta diferencial. En razón geométrica hay una cuarta proporcional. En razón geométrica continua había una media diferencial. En proporción geométrica continua ahora hay una media proporcional. En proporción aritmética había una tercera, en continua había una tercera diferencial. En proporción geométrica continua ahora hay una tercera proporcional. Como ven, los nombres también es consecuencia de uno a otro. Propiedad de una proporción geométrica. ¿Recuerdas? En una proporción aritmética la suma de los extremos era igual a la suma de los medios, ¿no es cierto? Ahora, el producto de los extremos va a ser igual al producto de los medios. O sea, A por D es igual a B por C. También podemos determinar la media proporcional. ¿En dónde estará la media proporcional? En una proporción geométrica continua. Términos medios iguales. Entonces, al hacer producto en aspa, B será igual a raíz cuadrada de los extremos A por C, que viene a ser la media proporcional. Mi pregunta ahora es, ¿cómo te pareció la clase de retroalimentación? Yo creo que más interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya conocemos conceptos básicos, conceptos fundamentales. Ahora, para pasar a la parte práctica, te invito a observar los videos con mucho detalle y con mucha concentración. De esa forma no tendrás problema alguno en resolver los ejercicios de la ficha. No te olvides de enviarme la autoevaluación vía WhatsApp. En concreto, por favor, hemos visto primero una razón, ya sea aritmética o geométrica. Era la comparación de dos magnitudes homogéneas y una proporción viene a ser la igualdad o bien de dos razones aritméticas o dos razones geométricas en las que aparecen clases de razones aritméticas, proporción aritmética continua, proporción aritmética discreta, igual en proporción geométrica discreta, proporción geométrica continua. No te olvides esos nombrecitos, por favor, y
tendrás mucho éxito en la resolución de los problemas. Pasamos a la segunda parte.